Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Para esta ocasión vamos a dar continuidad al curso de Mecánica de Materiales o Mecánica de Sólidos 2. El tema se titula Pandeo crítico de Euler o pandeo en columnas. Lo que vamos a ver a continuación es de alguna manera un siguiente paso que es en cuanto a la parte de los esfuerzos normales. Veíamos que los esfuerzos normales pues estaban en este caso pues se introducía el concepto cuando nosotros teníamos, por decir, una estructura de este tipo y nosotros aplicamos una carga de magnitud P y esta carga estaba aplicada sobre la sección transversal. Entonces teníamos que el esfuerzo iba a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la carga máxima que se le puede aplicar a una estructura, o en este caso a una columna, para que ésta no se pandee. Entonces vamos a pasar ahora con la parte de la teoría. Entonces, supongamos que tenemos nosotros aquí un arreglo, que en este caso esto es lo que representa una columna, y como pueden darse cuenta, pues en la parte de abajo, si supongamos que este es el punto A y este es el punto B, aquí tenemos un apoyo fijo. Y a este apoyo que está aquí se le conoce como empotrado, pero si ustedes observan también tenemos unas bolitas aquí. Estas rueditas o bolitas simbolizan la parte del desliz. Entonces esto se puede deslizar hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto es empotrado móvil. Aquí está nuestra carga P y está determinada por la longitud L. Entonces esto lo que vamos a ver nosotros si tenemos una vista frontal. Ahora si nosotros nos vamos a una vista lateral, vamos a tener igual nuestra misma carga, pero noten que aquí ahora estamos poniendo nuestras condiciones de frontera. Entonces, cuando esta condición de frontera de x vale 0, y va a valer 0. Y cuando en este caso x vale L, y también va a valer 0. Ahora el eje lo estamos tomando al revés. Entonces, lo que tenemos aquí es que si por alguna razón P es mayor que el PCR, la columna puede pandearse y puede verse así como se muestra en la imagen. Entonces lo que vamos a encontrar es la fuerza, o en este caso la carga que se le puede aplicar a la estructura para que éste no presente ciertas deformaciones graves. Entonces estas deformaciones graves van desde que se flexiona de este tipo o puede tener ciertas rupturas a lo largo de toda la sección. Entonces lo que queremos conocer es esta PCR. ¿Y cómo vamos a calcular esta PCR? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es un corte en toda esta línea punteada. Entonces vamos a tener, voy a quitar estas líneas, un corte. Y si hacemos un corte, nos va a quedar algo de este estilo. Vamos a tener nuestra carga P, como está aquí. Vamos a tener aquí nuestra línea de corte. Y si recordamos, cuando hagamos un corte siempre se tienen que expresar las fuerzas, en este caso que están aquí. Entonces, si hacemos el equilibrio aquí, forzosamente vamos a tener que esta normal va a valer P, y aquí vamos a tener un momento que vamos a tener que calcular en función de esta carga P. Cortantes no es necesario colocar porque no tenemos ninguna fuerza, en este caso cortante, que sea externa. Por lo tanto, no es necesario poner una cortante. Entonces ahora lo que voy a hacer es una suma de momentos en mi corte. Este es mi corte. Aquí está el punto de corte. Si yo lo tomo como antihorario positivo, voy a obtener mi momento, que es positivo, y el momento que va a generar esta fuerza P debido a este punto. Vamos a colocar que la distancia es esta Y, es la más cercana. Entonces vamos a colocar que va a ser P por Y. Si esto lo igualamos a 0 y despejamos a M, nos va a quedar que M va a ser igual a menos P por Y. Entonces, a esta ecuación la vamos a denominar la clave para poder reducir nuestra carga crítica. Entonces, ahora vamos a introducir un concepto que se le llama como momento de primer orden. Entonces, para esto necesitamos de alguna manera tener
un parámetro que lo vamos a denominar ρ cuadrada, que va a ser igual a la carga sobre E por I. Si recordemos, E por I son las características del material, que en este caso E es el módulo de elasticidad de Young y la I es el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia es la oposición de un material a ser rotado, entonces juega un papel fundamental en este caso. Ahora lo que voy a hacer es, si nosotros retomamos nuestra ecuación que hemos estado utilizando en los anteriores videos, que era de la deflexión y se denotaba como d cuadrada y sobre dx al cuadrado. Esto era igual al momento entre el e y. Entonces, esta es nuestra ecuación que nosotros ocupábamos para deflexión por doble integración. Entonces va a ser importante utilizarla. Entonces, ya que tenemos nosotros esta ecuación, lo que podemos hacer es, de esta ecuación que tenemos acá, supongamos que esta es la ecuación 1, vamos a, y esta la llamamos ecuación 2, vamos a sustituir m en la ecuación 2. Entonces, esta es la ecuación 2, vamos a sustituir m. Nos va a quedar que va a ser la segunda derivada respecto a x de y. Esto va a ser igual a menos p por y sobre ei. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial se resuelve. Vamos a tener que igualar esta ecuación a 0. Entonces, si igualamos a 0, vamos a tener lo siguiente. Va a ser d cuadrada y sobre dx, y esto va a ser más, despejando esta menos p por y, nos va a quedar p por y sobre ei, y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, esta es una forma de representar las segundas derivadas. Esta es de la notación de Leibniz, y hay otra notación que se le conoce, que es así. Esto significa y', significa que es la segunda derivada respecto a x. Entonces vamos a colocar y' más p por y sobre ei igual a 0. Esta notación es de Newton, son de las más conocidas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es encontrar, voy a resolver esta ecuación por el método de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a colocar, usando el método de coeficientes indeterminados, nos va a quedar que vamos a tener que encontrar una y propuesta para poder solucionar esta ecuación diferencial. Entonces, esta y propuesta, por lo visto, debe de ser de el orden de a seno de ρ por x más b. No voy a detener tanto en esto, porque esto es lo que no nos interesa en las ecuaciones, pero es importante abarcarlas. Entonces vamos a colocar que esta va a ser nuestra y propuesta, lo que nosotros proponemos que es la solución para esta ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos que hacer es nombrar a esta ecuación como la ecuación 3. Entonces, ya que yo nombro la ecuación 3, lo que tengo que hacer es, lo que me dice la ecuación 3 es de que con mi y propuesta tengo que encontrar los valores de y, en este caso de y las derivadas respectivas de esta y, que en este caso tengo que derivar a esta y propuesta 2 veces. Es lo que me dice estas dos, en este caso estos dos palitos que están aquí, desde segundo orden. Entonces, nosotros tenemos, esta es una ecuación. Ahora, también nosotros no hay que olvidar que acá arriba tenemos esta relación que es del momento de primer orden, que ρ cuadrada es igual a p sobre ei. Entonces también lo que yo puedo hacer aquí es sustituir a ese ρ cuadrada por este e. Entonces tenemos aquí que va a ser y' más ρ cuadrada, en este caso va a ser por y igual a 0. Ok, entonces ya que tenemos esta ecuación,
lo que vamos a hacer a continuación pues es sacar nuestras derivadas. Entonces, con base a la y propuesta vamos a obtener la primera derivada. La primera derivada va a ser a, se queda como constante, la derivada del seno es coseno, y vamos a tener que multiplicar, vamos a dejar un espacio aquí, la derivada del seno es coseno, entonces por lo tanto nos queda seno de rho por x. Y ahora tenemos que derivar el argumento. La derivada del argumento rho por x simplemente nos queda rho. Ahora nos queda, en este caso tenemos b, se queda la constante, y nos va a quedar que va a ser la derivada por la derivada del argumento. La derivada del coseno es menos seno, por lo tanto ponemos menos seno de rho por x, y la derivada del argumento, que es rho por x, nos va a quedar simplemente rho. Una vez que ya tenemos esta ecuación, vamos a derivarla nuevamente para obtener una segunda derivada. Entonces la segunda derivada va a ser, nuevamente se nos queda el a, y la derivada de rho nos va a quedar que en este caso va a ser rho cuadrada, porque estamos multiplicando la derivada del de adentro, que es en el argumento, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces por eso se le coloca un menos acá. Entonces tenemos menos seno por el argumento que es rho por x. Después tenemos menos, multiplicamos o hacemos la derivada del argumento, que sería rho. Rho por rho sería rho cuadrada, entonces nos queda menos, en este caso aquí es b por rho cuadrada por la derivada del seno es coseno. Entonces se nos queda nuevamente el menos. Entonces voy a colocarlo un poquito mejor aquí y nos va a quedar eso. Entonces la derivada del argumento pues nos dio rho por rho, nos da rho cuadrada. Entonces aquí se queda coseno de rho por x. Una vez que nosotros encontramos la segunda derivada, vamos a tomar esta ecuación que tenemos aquí y vamos a llamar que esta va a ser la ecuación 4. Y esta va a ser, esta de aquí va a ser 5. Vamos a nombrarlas de orden de mayor a menor, de menor a mayor. Esta, si la anterior era la ecuación 3, a esta va a ser la 4, esta va a ser 5 y esta va a ser 6. Entonces, ahora, con estas ecuaciones que tenemos acá, las vamos a sustituir en 3, que en este caso es esta ecuación diferencial. Esta es la original, entonces vamos a sustituir todas estas variables aquí. Entonces, sustituyendo, nos dice que va a ser y' más rho cuadrada por y igual a 0. Entonces, y' es toda esta expresión que es la 6. Sustituimos, nos queda menos a por rho cuadrada seno de rho por x menos b por rho cuadrada coseno de rho por x. Después nos dice, tienes que sumarle el rho cuadrada y tienes que multiplicarle a y. Y es la primera de acá arriba. Entonces ponemos a seno de rho por x y más b por el coseno de rho por x. Entonces esto es igual a 0. Entonces ahora lo que nos queda es desarrollar este paréntesis. Esto se queda tal cual. Menos a rho cuadrada seno de rho por x menos b rho cuadrada coseno de rho por x más rho cuadrada. Vamos a colocarlas como están para que no nos confundamos. Entonces nos va a quedar menos más a rho cuadrada seno de rho por x más b, aquí será rho cuadrada coseno de rho por x. Esto es igual a 0. Entonces, para que estas sean las soluciones de estas ecuaciones, en este caso, tiene que ser 0. Entonces vamos a subrayar de amarillo las que sean iguales. Entonces, esta es menos a por rho cuadrada por el seno de rho x. ¿Encontramos una que sea igual? Sí, aquí está. Es positiva. Por lo tanto, estas dos se van a 0 y las que restan también se van a 0. Entonces, por lo tanto, 0 es igual a 0. Por lo tanto, esto sí se cumple. Nótese que este método
nos falta calcular cuánto valen estas A, pero no tenemos ningún otro valor, no tenemos cómo encontrar esto porque no tenemos el RO pues va a estar en función, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Y ahora lo que nos falta es encontrar estas constantes que están aquí, que es esta de aquí y esta B de aquí. Entonces vamos a tomar las condiciones de frontera que nosotros colocamos al principio del video, que eran las siguientes. Acá tenemos que cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale L, que es la longitud, y vale 0. Por lo tanto nos regresamos y vamos a colocar nuestras condiciones de frontera. Cuando x vale 0, y también vale 0. Entonces para esto vamos a sustituirla, a retomar nuestra ecuación que era y igual a por el seno de ρ por x más b por el seno de ρ por x. Entonces sustituyendo nos queda que 0 es igual a por el seno de ρ por 0 más b por el seno de ρ por 0. Entonces esto automáticamente se va a 0 y pues esto se va, aquí es coseno, esto es 1, por lo tanto 0 es igual a b, entonces encontramos que b vale 0. Ahora vámonos con nuestra, en este caso, segunda condición, que era cuando x vale L, y vale 0. Sustituyendo nos queda que va a ser 0 igual a por el seno de pi por L. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esto, pues ya no es necesario poner el b, porque el b vale 0. Entonces, esto se va a 0. Y cuando tenemos p por L, vamos a colocar que p por L también va a ser igual a pi por n, porque es lo que nos interesa, tomar valores n de pi. Por lo tanto, lo vamos a colocar que p por L va a ser igual a pi por n. Entonces, una vez que tenemos esto, retomamos nuestra ecuación. Al despejar esta p, nótese que si yo despejo esto, me va a quedar que va a ser pi por n sobre L. Entonces, tengo un valor de una p. Vamos a regresarnos a nuestra ecuación de acá, que era esta de aquí, la del momento de primer orden. Me decía que el momento de primer orden era igual, en este caso, a ρ cuadrada, y teníamos que también una p sobre una EI. Entonces, si colocamos nuevamente nuestra ρ cuadrada, nos queda que ρ cuadrada va a ser igual a p por EI. Conocemos una nueva p, la vamos a sustituir aquí. Entonces tenemos, para este caso, es ρ cuadrada, también va a ser igual a pi por n sobre L. Entonces, como esto es igual, pues tenemos que esto elevarlo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros elevamos al cuadrado, nos va a quedar que va a ser P va a ser igual a I pi cuadrada n cuadrada sobre L cuadrada. Entonces, despejando a P de aquí, nos queda que P va a ser igual sí, P va a ser igual a pi cuadrada n cuadrada sobre L cuadrada. Entonces, simplificando esto, los valores de n, pues vamos a incluirlos en de esta forma. Entonces tenemos el P, este va a ser el PCR, la P crítica, va a ser igual a pi cuadrada por n, perdón, por I sobre L al cuadrado. Entonces, esta va a ser la ecuación que nosotros vamos a ocupar para calcular nuestro pan diocrítico.
En este caso esta es para pandeo crítico de Euler. Entonces, para ilustrar un poquito más esto, ya una vez que encontramos nuestra ecuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora a hacer un pequeño problema para ver cómo se puede aplicar. Supongamos que tenemos una sección de este tipo. Vamos a ponerla de este color. Y también supongamos que esta sección tiene de dimensión de aquí a acá tiene 20 centímetros y de aquí a acá tiene también 20 centímetros, es una sección cuadrada. Entonces nos dan, vamos a suponer que tenemos un valor del módulo de elasticidad, que en este caso es, vamos a colocar módulo elasticidad de Young que va a ser la E. Nos colocaremos un valor aproximadamente de, vamos a manejarlo esto en kilogramos, 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y también una longitud, en este caso L va a ser de 2 metros. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema, pues vamos a retomar nuevamente nuestra PCR para ver qué son las variables que conocemos y cuáles no conocemos. Entonces, PCR va a ser igual a pi cuadrada EI sobre L cuadrada. De aquí conocemos a L. Conocemos el módulo de elasticidad, pero no conocemos el momento de inercia. Entonces, para el momento de inercia, recuerden que para una sección que es de este tipo, en este caso tenemos Y positiva y aquí X positiva. Entonces vamos a calcular nuestro momento de inercia. Es una sola figura, es un rectángulo, perdón, un cuadrado. Podemos calcularla con la ecuación que es I en X va a ser igual a B por H al cubo sobre 12. Entonces de aquí ve en este caso cuál es la base. La base pues va a ser 20. La altura va a ser también 20. Por lo tanto, si sustituimos nuestra ecuación, nos va a quedar que va a ser 20 por 20 al cubo sobre 12. Esto es igual en centímetros a la cuarta a 1.33 por 10 a la 4 centímetros a la cuarta. Entonces, una vez que encontramos el momento de inercia, ya encontramos todas las variables. Pi pues se va a quedar así como la constante. Entonces sustituimos y encontramos que nuestra PCR va a ser igual a pi cuadrada por E, que es 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La I, que en este caso nos dio de 1.333 por 10 a la 4 centímetros a la cuarta, y lo vamos a dividir sobre la longitud, que en este caso eran 2 metros, pero lo vamos a pasar a centímetros, que son en este caso 200 centímetros, para dejarlo en unidades de centímetros. Entonces esto se va todo al cuadrado y esto nos da un valor de 6.578. Vamos a analizar las unidades. Tenemos arriba kilogramos. Entonces tenemos kilogramos, tenemos centímetros a la cuarta sobre centímetros cuadrados, nos da centímetros cuadrados. Y entre centímetros cuadrados se nos van a los centímetros cuadrados, por lo tanto solamente nos quedan kilogramos. Y pues estos son unidades de kilogramos. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta
a este problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta sección muy parecida, pero si tuviéramos un área efectiva menor? ¿Cómo es esa área efectiva? Aquí el área efectiva pues se calcula como el área efectiva va a ser solamente la base por altura. Esta es nuestra área efectiva. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tuviera, en este caso, supongamos que tengo, voy a colocar aquí, vamos a hacer, listo. Entonces supongamos que tengo esta figura y la voy a poner de color roja. Listo. Entonces, no la voy a poner hueca. No. Entonces supongamos que esto está hueco. Todo esto es hueco. Todo esto está hueco. Es decir, esta es una figura hueca. Es de pared delgada, pero está hueca. Entonces, ahora supongamos que este espesor, en este caso el espesor de pared, mide, vamos a colocar que esto mide, pues, vamos a colocarlo de color azul. Y vamos a colocar que este espesor de pared es constante a lo largo de toda la sección. Y este mide 4 centímetros. Entonces, supongamos que esto sigue midiendo los 20. Y también de aquí a acá, por supuesto, sigue midiendo 20 centímetros. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar solamente el área efectiva. El área efectiva va a estar por todo esto que está aquí. Todo lo gris. Todo lo gris va a ser nuestra área efectiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar esta área efectiva? Pues tengo que encontrar el área de toda la sección y restarle el área, en este caso todo el cuadrito que es color rosa. Entonces, nuestra área efectiva va a ser el área gris menos el área rosa. Con esto encontramos el área efectiva. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros lo que nos interesa, y lo que vimos acá, lo único que calculábamos era el momento de inercia. Para el momento de inercia tenemos que hacer algo parecido, pero ahora va a ser encontrar el momento de inercia de toda la figura y restarle el momento de inercia de esta figura naranja o color rosa. Entonces, el momento de inercia para este caso, para el IX, que va a ser el rosa, va a ser igual. Si esto mide 20 centímetros y esto de aquí, si esto mide 4 y esto mide 4, le quitamos a 20 y le quitamos 8, nos van a quedar 12 centímetros. Tanto como arriba como abajo. Entonces aquí van a ser 12 centímetros. Porque le estamos quitando los 4 de acá, más los 4 son 8. 20 menos 8 son 12. Entonces ahora el momento de inercia va a estar como igual, base por altura al cubo sobre 12. La base va a ser 12 y la altura 12, por lo tanto vamos a simplificarlo como 12 al cubo porque son los mismos valores y esto entre 12. Entonces esto nos va a quedar que va a ser 12 al cuadrado. Entonces, si nosotros sacamos este cálculo, nos va a quedar que va a ser, son 12 aproximadamente, nos da un valor de 1.728
por 10 a la 3 centímetros a la cuarta. Entonces ahora vamos a calcular el momento de inercia gris. El I gris va a ser base por altura sobre 12. Y esto pues recordemos que nos había dado aquí son 20. Nos había dado un valor de aquí es 20 por 20 al cubo entre 12. Esto es igual a 1.333 por 10 a la cuarta centímetros a la cuarta. Entonces ahora el momento de inercia efectivo, el efectivo va a ser igual al momento de inercia rosa, perdón, al más grande que es el gris, al I gris menos el I rosa. Entonces sustituyendo esto, el I gris nos dio 1.333 por 10 a la cuarta. Y esto hay que restarle el rosa, que es 1.728 por 10 a la 3. Y todo esto son centímetros a la cuarta. Entonces el momento de inercia en X efectivo ahora va a ser 1.333 por 10 a la 4 menos 1.728 por 10 a la 3. Entonces esto nos va a dar un valor de 1.16020 por 10 a la 4 centímetros a la cuarta. Ahora el PCR de esta sección nos va a quedar como, entonces colocamos PCR, nos va a quedar pi cuadrada por 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El I que nos dio de 1.16020 por 10 a la 4 centímetros a la cuarta. Entra la longitud, que es la misma. En este caso la longitud pues son 200 centímetros al cuadrado. Por lo tanto el PCR, ahora de la sección hueca, va a ser igual. Tenemos pi cuadrada por 2 por 10 a la 6 y 1.16020 por 10 a la 4 dividido entre 200 al cuadrado nos da un valor de 5.725036 por 10 a la 6, obviamente kilogramos. Ya hicimos las unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Obtuvimos dos PCR, como pueden obtener, darse cuenta aquí. Obtuvimos un PCR, vamos a colocarlo de amarillo, un PCR para una figura con un momento de inercia mayor, y obtuvimos un PCR para la misma figura de mismo lado, pero ahora que esta es hueca. Entonces, ¿qué se pueden dar cuenta de esto? Bueno, que el PCR de la figura, o en este caso de la sólida, es mucho mayor que en este caso la hueca. Entonces, con esto podemos decir que entre más área efectiva o entre más momento de inercia exista en una figura, en una sección, mayor será el PCR y el esfuerzo a pandeo va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el PCR de esta quiere decir que solamente aguanta 5.72736 por 10 a la 6 kilogramos, mientras que esta aguanta 6.536. Esta es por 10 a la 6. Entonces, hasta aquí termina el video. Espero les haya servido. Cualquier duda, comentario o sugerencia, saben que pueden dejármelo en la caja de los comentarios. Y hasta luego.